Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre nos robó la herencia familiar. Cuando confronté su traición, toda la verdad salió a la luz. Marina, mi madre de 50 años, ha tenido una trayectoria vital bastante particular, por decirlo de alguna manera. Nunca destacó en los estudios, lo cual encajaba perfectamente con la mentalidad de mis abuelos maternos, quienes consideraban que el papel fundamental de una mujer era el cuidado del hogar y la familia. Ella creció interiorizando estas creencias que mantiene hasta el presente. Contrajo matrimonio con mi padre cuando apenas tenía 20 años, poco después de finalizar sus estudios básicos. Al año siguiente, dio a luz a mi hermana mayor Luna, que ahora tiene 29 años, y 2 años después llegué yo, Sofía, actualmente con 27. Tanto Luna como yo siempre tuvimos una conexión especial con papá. Él tenía una mentalidad más progresista que mamá y nos brindaba un apoyo incondicional. Nos motivaba constantemente a superarnos en los estudios, nos inscribía en diversas actividades extracurriculares y siempre estaba presente en nuestras vidas. Me proporcionó todos los materiales artísticos necesarios para desarrollar mi pasión por el dibujo y nunca permitió que Luna se perdiera un solo entrenamiento de fútbol donde demostraba un talento natural. Su presencia constante era reconfortante. Sin embargo, esta situación generaba tensión con Marina. Le desagradaba que tuviéramos intereses más allá del hogar y que nos destacáramos académicamente. Nuestra inclinación por el estudio y el respaldo de papá provocaron que perdiera considerable prestigio dentro de su familia, especialmente ante mis abuelos maternos, quienes mostraban cierto rechazo hacia nosotras. Todo cambió drásticamente cuando papá falleció. Yo tenía 11 años cuando un accidente automovilístico lo llevó al hospital, donde permaneció varios días antes de partir. Este suceso nos impactó profundamente, tanto en lo emocional como en lo económico. Prefiero no ahondar en el dolor emocional que experimentamos, pues no es el punto central de esta historia. Pero en términos financieros quedamos devastados. Los gastos hospitalarios ascendieron a miles de dólares y el seguro resultó insuficiente. La mayor parte de los ahorros se destinaron a cubrir las facturas médicas. Y Marina no contaba con recursos propios al no haber trabajado nunca. Semanas después de su partida, nos vimos obligadas a vender numerosas pertenencias. Mis materiales de arte, el equipo deportivo de Luna, todo fue vendido y nos asignaron responsabilidades domésticas. Mi vida dio un giro de 180 grados y cada aspecto de ella me resultaba insoportable. Sin embargo, siendo menor de edad y dependiente de mi madre, no tenía más alternativa que adaptarme. Fue entonces cuando mis abuelos paternos intervinieron para ayudarnos. A pesar de que la distancia física, vivían a 3 estados de diferencia, había limitado nuestra convivencia, siempre fueron afectuosos conmigo en nuestros encuentros. Cuando mi abuelo nos visitó y se enteró de que Marina había vendido nuestras pertenencias para subsistir, se ofreció a financiar nuestras actividades e intereses. Sin embargo, ella rechazó la propuesta, argumentando que necesitaba recursos para nuestra supervivencia básica, no para caprichos innecesarios. Sugirió que si deseaba enviar dinero, debería destinarse a alimentos o servicios básicos. Mi abuelo expresó su desacuerdo, señalando que Marina podría trabajar para cubrir los gastos básicos mientras él se ocupaba de los costos adicionales. Enfatizó que garantizar nuestra supervivencia era responsabilidad de ella y que él solo contribuiría si ella cumplía con sus obligaciones. Marina se negó rotundamente y así quedó el asunto. Incluso entonces, Marina persistía en su negativa a buscar empleo, dependiendo exclusivamente de las contribuciones familiares, que eran irregulares. Algunos meses contábamos con abundancia y otros apenas teníamos lo necesario. Principalmente eran sus padres quienes cubrían nuestros gastos. Se mantuvo firme en su rechazo a trabajar, sosteniendo que era obligación de los varones de su familia mantenerla, pues creía firmemente que la provisión económica era una responsabilidad masculina. Esta situación se prolongó durante varios meses. Sus padres, movidos por la compasión hacia ella y nosotras, cubrían nuestras necesidades, pero gradualmente estas aportaciones se volvieron menos regulares. Marina enfrentaba serias limitaciones económicas, lo que llevó a Luna y a mí a buscar trabajos para obtener ingresos adicionales. Los fines de semana nos dedicábamos a pasear perros de los vecinos, mantener sus jardines y realizar tareas similares. Era agotador, pero incluso así, Marina no consideró la posibilidad de trabajar. Finalmente, sus padres alcanzaron su límite
y mantuvieron una conversación seria con ella. Le explicaron que no podían continuar manteniéndonos porque tenían planes específicos para su jubilación y no podían permitirse seguir cuidando de nosotras. Sorprendentemente, esto impactó profundamente a Marina, quien había asumido que tras el fallecimiento de papá, la responsabilidad de mantenernos recaía naturalmente en su padre, siguiendo su lógica de que los hombres son los proveedores. Era difícil rebatir este razonamiento, especialmente considerando que sus padres la habían educado bajo estos principios. Sin embargo, ahora estaban modificando su postura. Argumentaron que la provisión económica era responsabilidad del esposo hacia su esposa, y en ausencia del esposo, correspondía a la esposa mantener a sus hijos. En esencia, la estaban dejando a su suerte, pues había quedado establecido que todas sus propiedades pasarían a su hermano. La situación derivó en una discusión con insultos y lágrimas, pero mis abuelos se mantuvieron firmes. Marina recurrió entonces a su hermana, la tía Clara. Clara era una persona excepcional y sentía un cariño especial por nosotras. Su esposo, un cirujano respetado, aunque no mantenían mucho contacto con nosotras, estaba dispuesto a ayudar. Sin embargo, su apoyo resultaba insuficiente para mantener a una familia de 3. Así que Marina volvió a contactar con mis abuelos paternos. Mi abuelo reiteró su disposición a ayudar, pero condicionó su apoyo a que Marina también contribuyera económicamente. Ante la imposibilidad de sobrevivir sin su ayuda, ella no tuvo más remedio que aceptar. Consiguió empleo como personal de limpieza en un hotel cercano, que ofrecía un salario razonable. Gradualmente, nuestra situación económica se estabilizó. Con el apoyo combinado de nuestro tío y el abuelo, recuperamos cierta comodidad en nuestra vida. Este arreglo se mantuvo durante los siguientes 2 años, hasta que yo tenía 14 y Luna 16. Fue entonces cuando Marina nos presentó a Roberto. Roberto era su nuevo compañero sentimental y tenían planes de matrimonio. Con solo verlo, Luna y yo sentimos un profundo rechazo. Su aspecto y su higiene personal dejaban mucho que desear, y no exagero al decirlo. Parecía que el aseo personal no era una de sus prioridades. Emanaba un fuerte aroma a tabaco y su mirada denotaba cierta ausencia, como si le costara procesar las conversaciones. Naturalmente, Luna y yo no solo desaprobábamos esta relación, sentíamos una aversión total hacia él. Lamentablemente, Marina decía estar perdidamente enamorada. Se casaron en una ceremonia discreta y nos hicieron prometer mantener el secreto. Teníamos prohibido informar a la familia paterna sobre el nuevo matrimonio de Marina. Le preocupaba que nuestros abuelos suspendieran las aportaciones mensuales si se enteraban y, dado que era una suma considerable, no podíamos arriesgarnos a perderla. Así que Luna y yo mantuvimos el silencio. Desconozco qué motivó a Marina a casarse con Roberto, pero sospecho que pensó que al tener nuevamente una figura masculina en su vida, podría dejar de trabajar y él se encargaría de todo. Estoy convencida de que esa era su expectativa, porque una semana después de la boda, renunció a su empleo y volvió a quedarse en casa. El problema era que Roberto tenía un historial de inestabilidad laboral crónica. No lograba mantener un empleo por más de 2 meses, tras lo cual se quedaba en casa dedicado a los videojuegos, hasta que eventualmente buscaba otro trabajo cuando se aburría de jugar. Las expectativas de Marina se desmoronaron porque este individuo no tenía intención de proveer para ninguno de nosotros. Luna y yo retomamos los trabajos ocasionales para obtener algo de dinero para gastos personales. Así que en esta familia de 4, la mayor parte de los ingresos provenía de los padres de mi padre o del esposo de la hermana de mi madre. La situación era extremadamente disfuncional y Luna y yo ansiábamos independizarnos. Minimizamos nuestras interacciones con Marina y Roberto, concentrándonos en nuestros estudios y empleos de medio tiempo. Esta dinámica se mantuvo durante los siguientes 4 años, hasta que partí a la universidad y reduje significativamente el contacto con Marina. Para cuando me fui, la relación entre Marina y Roberto atravesaba dificultades debido a sus infidelidades constantes, lo cual no sorprendió ni a mi hermana ni a mí. Marina alternaba entre perdonarlo y fingir que no se daba cuenta, pero la situación era complicada. Una vez en la universidad, disminuí considerablemente mi comunicación con Marina. Mantuve contacto con mis abuelos y tíos, por lo que indirectamente Marina siempre tenía información sobre mi vida. Me gradué a los 23 años y conseguí un empleo satisfactorio. El desafío fue que mi graduación coincidió con el inicio de la pandemia, lo que limitó mis oportunidades de ascenso y aumentos salariales. No pude ahorrar tanto como había previsto y mi desarrollo profesional se desaceleró. Mi abuelo,
siempre considerado, me ofreció ayuda económica, pero preferí no ser una carga adicional y decliné su oferta. Afortunadamente conservé mi empleo, así que no puedo quejarme demasiado. Hace unos meses obtuve un ascenso laboral con un incremento salarial significativo. Esta mejora económica, sumada a mis ahorros durante la pandemia, me permitió adquirir una vivienda modesta. Había vivido de manera austera y aunque mi meta era convertirme en propietaria a los 25, este retraso de 2 años no me desanimó. De alguna manera, Marina se enteró de mi adquisición inmobiliaria. Me contactó expresando su deseo de verme, argumentando que había pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro. Intuí que algo ocurría, considerando que nuestro último encuentro había sido durante mi último semestre universitario. Nunca había mostrado interés en verme después de eso, ni yo en verla. Le respondí ambiguamente que me pondría en contacto cuando tuviera disponibilidad, sin intención real de hacerlo. Insistió en la urgencia del asunto y la necesidad de una respuesta inmediata. Consciente de que buscaba algo de mí, evadí el tema y concluí la llamada. 2 días después volvió a llamar, manifestando estar en una situación complicada que requería mi ayuda. Antes de que pudiera considerar ayudarla, reveló que había escuchado sobre mi compra inmobiliaria y deseaba mudarse junto con Roberto. Esencialmente pretendían instalarse en mi casa. No pude evitar reírme ante su descaro. Le expresé mi sorpresa por la continuidad de su relación con Roberto, pues había esperado que lo hubiera dejado. Le aclaré que mi vivienda no era como ella imaginaba. Se trataba de un estudio con un balcón, sin espacio suficiente para 3 personas. Preferí argumentar sobre las limitaciones de espacio en lugar de expresar directamente mi negativa a recibirla, esperando que esto fuera suficiente para disuadirla. Pero había sido demasiado optimista. Sugirió que, siendo un apartamento de una habitación, yo podría desocuparlo para que ella y Roberto pudieran instalarse. Rechacé categóricamente esta propuesta, explicando que no había trabajado tan arduamente para ceder mi espacio a otros. Además, tenía compromisos hipotecarios que cumplir. Le informé que, en todo caso, tendría que pagar una renta acorde al mercado, lo que provocó su indignación. Comenzó a recriminarme, cuestionando cómo podía considerar cobrarle alquiler a mi propia madre y afirmando que no había criado a sus hijas para que fueran tan insensibles. Le respondí que no tenía tiempo para sus reclamos y que si necesitaba ayuda económica, debería buscarla en otro lugar. Terminé la llamada y procedí a bloquearla. Contacté a Luna para verificar si Marina le había hecho una solicitud similar, pero no era el caso. Su última comunicación había sido un mes atrás, cuando Marina indagó sobre su lugar de residencia. Luna le había informado que vivía con su pareja y estaban ahorrando para adquirir una propiedad juntos. Me resultaba incomprensible por qué Marina necesitaba un lugar para vivir. Todavía poseía la casa familiar de nuestro padre, donde habíamos crecido y donde Roberto se había instalado con nosotras. Desconocía qué circunstancias habrían generado esta repentina necesidad de reubicación. Me comuniqué con mis abuelos paternos para obtener información sobre la casa. Fue entonces cuando comprendí la situación completa. Resultó que la vivienda donde crecimos estaba registrada a nombre de mi abuelo. Legalmente, debía transferirse a papá tras el fallecimiento de mis abuelos. El acuerdo familiar establecía que mi padre y su hermano heredarían cada uno una propiedad de mi abuelo para evitarles la carga del alquiler. Esta disposición pretendía darles un buen comienzo en la vida y permitirles invertir en propiedades para sus hijos. Así que legalmente, la escritura de nuestra casa de la infancia pertenecía a mi abuelo, no a mi padre. Tras el fallecimiento de papá, mi abuela sugirió que el abuelo mantuviera la propiedad de la casa para transferirla a Luna y a mí cuando alcanzáramos la mayoría de edad. Sin embargo, considerando la situación de desempleo de Marina, el abuelo no quiso complicar más las cosas. Creo que también sentía compasión por ella, por lo que cuando ella lo solicitó, transfirió la propiedad a su nombre. Este acuerdo se realizó con el entendimiento de que cuando yo cumpliera 25 y Luna 27, la casa nos sería transferida. Ahora comprendo por qué Marina insistió en mantener en secreto su matrimonio con Roberto. La noticia eventualmente llegó a oídos de la familia, según me explicó el abuelo. Se enteraron de su nuevo matrimonio y se sintieron profundamente decepcionados por el secretismo. Fue entonces cuando decidieron agilizar el cambio de propiedad de la casa lo antes posible. Insistieron en que, dado que Luna ya era adulta y yo estaba próxima a hacerlo,
Querían realizar los trámites necesarios para asegurarse de que ni Roberto ni Marina pudieran disponer libremente de la propiedad. Sin embargo, con una conveniente oportunidad, pocas semanas después de que manifestaran sus intenciones, Marina les comunicó entre lágrimas que Roberto la había abandonado por otra mujer. Sus sollozos desconsolados naturalmente ablandaron el corazón de mis abuelos, quienes decidieron no presionar más con el tema de la propiedad. Gradualmente, el asunto fue quedando en segundo plano hasta olvidarse por completo. Esa fue la última vez que abordaron el tema de la casa con ella, y desde entonces su contacto había sido esporádico. Compartí con el abuelo la reciente llamada de Marina solicitando mudarse a mi casa con Roberto. Si ese era el caso, ¿qué había sucedido con la casa de papá? Él prometió investigar ya que desconocía tanto la reconciliación con Roberto como sus planes de mudanza. Tengo un presentimiento negativo sobre toda esta situación y estoy convencida de que pronto emergerán más complicaciones. Edición para responder a los comentarios. Sorprendentemente, carecía de información importante sobre la vida de mi madre. Esto es consecuencia natural de haber reducido el contacto. Tomé la decisión consciente de alejarme de su vida y no me arrepiento. Al cumplir 18 años, me distancié tanto física como emocionalmente, manteniendo únicamente una relación formal desde entonces. Por eso desconocía los detalles sobre su separación y reconciliación con Roberto. Respecto a nuestro desconocimiento sobre la situación de la casa, debe entenderse que éramos niñas en ese momento. Confiamos en que nuestra madre velaría por nuestros intereses, al igual que nuestros abuelos. Por eso nunca surgieron conversaciones sobre la propiedad o titularidad de la vivienda. El abuelo y la abuela evitaron discutir estos temas con nosotras ya que éramos menores y trataban directamente con nuestra madre, quien se suponía debía protegernos, no engañarnos. Por el momento, Luna y yo desconocemos el destino actual de la casa familiar, pero planeamos confrontar a Marina y posiblemente organizar una intervención si la situación lo requiere. Mantendré informados sobre cualquier desarrollo. Actualización 1. La situación ha empeorado considerablemente. 2 semanas después de mi publicación inicial, Luna, su pareja, mis abuelos y yo decidimos confrontar a Marina para comprender qué estaba sucediendo. Optamos por una visita sorpresa, sin anunciar nuestra llegada. La sorpresa, sin embargo, fue nuestra. Al presentarnos en nuestra antigua residencia familiar, el hogar de nuestra infancia, nos recibió una pareja joven desconocida. En un primer momento, supusimos que podrían ser familiares de Roberto o conocidos de Marina, pero se identificaron como los propietarios legítimos de la vivienda. Inicialmente, me pareció tan absurdo que quise reírme, pero pronto la realidad nos golpeó. Decían la verdad. Marina había vendido la propiedad sin informarnos a Luna ni a mí y sin consultar con mis abuelos. Lo más impactante fue descubrir que la transacción se había realizado hacía más de 6 meses. Nuestra casa familiar había sido vendida secretamente por ella medio año atrás, y ahora nos encontrábamos sin recursos legales para revertir la situación. Desafortunadamente, debido a que mis abuelos nunca completaron la documentación para la transferencia de propiedad, Marina figuraba como propietaria legal y tenía la autoridad para venderla. Esta revelación nos impactó profundamente a todos, generando sentimientos de traición y repugnancia. Comenzamos a investigar el paradero actual de Marina. La localizamos en una zona deteriorada del centro de la ciudad, ocupando un pequeño apartamento de una habitación en un edificio rodeado de personas con problemas de adicción. Era el ambiente típico de Roberto, lo cual no me sorprendió dado su propio aspecto descuidado y comportamiento errático. Cuando Marina nos vio reunidos frente a su puerta, su rostro perdió todo color. Intentó cerrarnos la puerta en un acto desesperado, pero no se lo permitimos. Afortunadamente, contábamos con la presencia del novio de Luna, un hombre corpulento de 1,90 metros, con una presencia imponente. Logramos acceder al apartamento, donde encontramos a Roberto tendido en el sofá, cigarro en mano, con evidentes signos de falta de higiene personal. Marina nos saludó nerviosamente, pero fuimos directos al asunto. Le confronté sobre la venta de la casa paterna, que estaba destinada a ser nuestra herencia, y cómo había procedido sin informar a Luna, a mí o a nuestros abuelos. Se deshizo en lágrimas, alegando que había sido necesario para recuperar a Roberto. Procedió a relatarnos una extensa historia sobre cómo Roberto la había abandonado en 2 ocasiones por diferentes mujeres. Resultó que cuando Marina había informado al abuelo sobre el abandono de Roberto, no mentía en ese momento.
había tenido que suplicar insistentemente para que él regresara, lo cual finalmente sucedió cuando su nueva pareja lo expulsó de su casa. Un año después, Marina lo descubrió siendo infiel nuevamente, esta vez con una joven apenas mayor de edad. La observé con incredulidad, cuestionando por qué persistía en una relación con alguien tan problemático que no aportaba nada positivo a su vida. No pudo ofrecer una explicación coherente, y yo carecía de la paciencia necesaria para mostrar compasión. Mi abuela, consumida por la ira, le gritó a Marina que no le interesaban sus justificaciones sobre su absoluto fracaso. Su única preocupación era la casa que debería haber sido heredada por Luna y por mí. Marina reveló entonces que había vendido la propiedad porque Roberto deseaba adquirir una embarcación. Este hombre, que carecía por completo de conocimientos náuticos, había trabajado brevemente como salvavidas en una playa cercana durante un par de meses, y esa experiencia superficial había despertado su repentino interés por poseer un bote. Marina, temerosa de otro abandono, accedió a sus caprichos. Así que mi madre, en un acto de suprema insensatez, vendió nuestra casa familiar y utilizó parte del dinero para comprarle una embarcación a este individuo irresponsable. El resto del dinero, en lugar de preservarlo, también terminó en sus manos. Roberto dilapidó la totalidad del dinero, y cuando se quedaron sin recursos, se vieron obligados a vender el bote para adquirir este modesto condominio donde ahora residían. Irónicamente, detestaban vivir allí, lo cual explicaba por qué Marina había intentado mudarse conmigo. Al concluir su relato, admitió con resignación que comprendía que ya no le permitiría vivir conmigo. Antes de que pudiera responder, Luna estalló en una confrontación devastadora. Enumeró metódicamente cada una de las formas en que Marina nos había fallado como madre y había traicionado la memoria de papá como esposa. Nos había arrebatado el único vínculo tangible que nos mantenía conectadas con nuestro padre, todo por complacer a un hombre que evidentemente no la valoraba. Luna declaró que Marina había muerto para ella y que no debería esperar futuro contacto. Yo permanecía demasiado impactada para articular mucho, pero respaldé completamente la posición de Luna. No quedaba espacio en nuestras vidas para nuestra madre. Marina comenzó a llorar desconsoladamente, protestando que no merecía semejante trato. Le aseguramos que sí lo merecía. Nos había robado a nosotras, a nuestros abuelos y, más dolorosamente, nos había privado de una conexión invaluable con nuestra infancia y la memoria de nuestro padre. El perdón no era una posibilidad. Nos retiramos del lugar. Desde entonces ha intentado contactarnos tanto a nosotras como a nuestros abuelos, pero nadie está dispuesto a responder sus llamadas. La situación con la casa es irreversible. Tanto la propiedad como el dinero se han perdido definitivamente. He considerado la posibilidad de ahorrar para readquirirla si alguna vez vuelve al mercado, pues no quiero perder esa parte significativa de mi infancia, aunque reconozco que es una aspiración poco realista y práctica. Mis abuelos están devastados y furiosos, pero igualmente impotentes ante la situación. El abuelo se culpa constantemente por haber confiado en ella, aunque intentamos consolarlo diciéndole que no podía haber previsto semejante traición. Es una situación profundamente triste que nos ha dejado a todos con un sentimiento de impotencia y pérdida. Actualización 2. Roberto ha vuelto a abandonar a Marina. Reconozco que puede sonar despiadado, pero cada aspecto de esta situación me produce una profunda satisfacción. Marina ha estado intentando establecer contacto con nosotras utilizando diferentes números telefónicos y estrategias similares, pero tanto Luna como yo hemos mantenido nuestra posición de no responder. Intentó recurrir a la tía Clara como intermediaria. La semana pasada recibí una llamada suya pidiéndome que reconsiderara mi postura y me comunicara con Marina. Le pedí que se mantuviera al margen de la situación y procedí a revelarle todos los acontecimientos. Quedó consternada al enterarse de que la casa estaba destinada a ser nuestra herencia. Se disculpó sinceramente por haber intentado interceder a favor de Marina y desde entonces también ha cortado comunicación con ella. Las escasas noticias que he recibido sobre Marina han llegado a través de la tía Clara, quien me informó sobre el nuevo abandono de Roberto. Marina se encuentra ahora en una situación de indigencia, sin recursos ni opciones de alojamiento. La tía Clara y su esposo inicialmente contemplaron la posibilidad de ofrecerle refugio, pero tras conocer la magnitud de su traición hacia nosotras, se mantuvieron firmes en su negativa. Ayer recibí una comunicación por correo electrónico de Marina,
El mensaje detallaba su situación desesperada, describiendo cómo se encontraba sin hogar y recursos. Me suplicaba que le permitiera alojarse temporalmente en mi casa mientras buscaba empleo. Sin embargo, estoy convencida de que esto es otra manipulación. Conozco su patrón de comportamiento. No tiene intención real de buscar trabajo, y si le permito instalarse en mi hogar, será prácticamente imposible lograr que se marche. Aún no he respondido a su mensaje porque tengo clara mi posición. No la quiero en mi espacio. Sin embargo, no puedo evitar sentir cierta inquietud moral ante la idea de que termine viviendo en la calle. Es innegable que en este momento no cuenta con absolutamente nadie dispuesto a ayudarla, aunque soy plenamente consciente de que esta situación es resultado directo de sus propias decisiones y que ella es la única responsable de sus circunstancias actuales. Una parte de mí no puede evitar sentir compasión por su situación. Mantengo la esperanza de no ceder ante sus súplicas, pues tengo la certeza de que permitirle entrar en mi vida nuevamente solo conduciría a la destrucción de la estabilidad que tanto me ha costado construir.